Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí, gracias a Dios en esta oportunidad puedo compartir con ustedes el paso a paso de este bonito cuello bufanda tejido en la técnica de crochet y de 2 agujas, así como lo oyen. Está tejido en agujas de 8 milímetros de grosor y con lana doble de 4 milímetros, aproximadamente 60 gramos de lana. Bien, a continuación les daré el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello con detalle, lo que voy a decirles es que voy a utilizar agujas de 10 milímetros de grosor y doble lana de 5 milímetros. ¿Sí? Esta que es en un color entero y esta en un color combinado. Bien, una vez que hemos dicho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en punto arrocillo doble. ¿Sí? ¿Cómo es este punto? Es súper fácil. Se teje en una cantidad de puntos múltiplo de 2. Y aquí tengo yo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. Y lo primero que voy a hacer es esto. La primera carrera la voy a tejer toda en punto derecho. ¿Sí? Así. Toda la primera carrera en punto derecho. De principio a fin, desde el primer punto hasta el último punto. Ahora, normalmente los puntos se toman por aquí. Yo solamente en la primera carrera los tomo de esta manera como me ven que lo estoy haciendo. Porque por la manera en que monto mis puntos, así se me hace más fácil solo la primera carrera, ¿sí? Pero luego lo tejo normalmente. Entonces vamos a tejer así en punto derecho toda nuestra primera carrera. Desde el primer punto hasta el último punto. Esta puntada es bastante sencilla para las que están empezando, pero es una puntada muy bonita. No es reversible, pero es muy bonita, ¿sí? Bien, terminamos de tejer así todos nuestros puntos en punto derecho y en la siguiente carrera vamos a tejer así. Un punto derecho, un segundo punto derecho, levanto la hebra, 2 revés, 1 y 2. Bajo la hebra, 2 derechos, 1 y 2, ¿sí? Aquí había una hebrita que se me estaba pasando. Subo la hebra, 2 revés, 1 y 2. Bajo la hebra, 2 derechos, 1 y 2. Subo la hebra, 2 revés, 1 y 2. Así voy a irme por toda la carrera repitiendo 2 puntos derechos, 2 puntos revés. 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Y estas dos carreras se repiten a lo largo de todo el tejido. Quiere decir que la carrera número 3 es la repetición de la carrera número 1, donde voy a tejer todos los puntos al derecho. Y luego la cuarta carrera es la repetición de la carrera número 2, donde voy a tejer todos los puntos, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Aquí nuevamente, miren, voy a empezar igual, 2 derechos, siempre empiezo con 2 derechos, subo la hebra, 2 revés. Bajo la hebra, 2 derechos, subo la hebra, 2 revés. Y luego la siguiente carrera, todos los puntos derechos. De manera que cómo se ve este punto, ahora les voy a mostrar. Bien, cuando continuamos tejiendo estas dos carreras a lo largo de nuestro tejido, es así como se va a apreciar este punto. Miren, es un punto muy bonito. Se llama arrocillo doble. Por el otro lado se ve así. Y justo es la textura que necesitamos para el trabajo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos centímetros en esta puntada vamos a tejer? Por si ustedes están trabajando en otro tipo de lana más delgada o más gruesa. Miren, de ancho tenemos 15 centímetros. Yo creo que hasta un poquito más, porque en realidad este tejido cede, o se encoge, perdón, entonces es que se ve menos, pero tiene casi 18 centímetros. Así que si están trabajando en otra puntada, que queda muy planita, serían 18 centímetros. Y así, del alto del tejido tiene 42 centímetros, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos esta medida, lo que vamos a hacer es rematar nuestros puntos. Aquí vamos. Vamos a hacerlo así. Estando por el lado revés de la prenda, voy a pasar este punto sin tejer y voy a tejer este punto derecho y este va por encima. Siguiente punto derecho y el otro va por encima. Siguiente punto derecho y este va por encima. Así vamos a continuar
cerrando todos los puntos o rematando todos los puntos de nuestro tejido hasta el último punto. Bien, miren, llegué al último punto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cortar solamente esta hebra que tengo aquí, miren. Solo esta, ¿sí? Solo esta. Porque la de color entero la quiero dejar así porque voy a seguir trabajando en ella. Entonces, lo que voy a hacer es cortar muy cerquita esta hebra de aquí. Bueno, no tan cerquita, voy a dejar unos 15, 20 centímetros. Corto y luego paso todo esto por aquí. ¿Sí? Yo, como estaba tejiendo la muestra, corté las dos hebras, pero ustedes corten solo una, porque con esta de color entero vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a tener que hacer un nudito aquí. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a unir aquí con una puntadita y con este pedazo de lana que hemos dejado pequeño, no muy largo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente ir acá al primer puntito y ahí nada más vamos a unir, no vamos a seguir cosiendo, solo ahí. ¿Sí? Vamos a asegurarlo bien para que no se abra, allí bien aseguradito. Una y otra vez. ¿Sí? Y voy a perder entre mi tejido este hebrito de lana. ¿Sí? De esta manera. Así. Una vez que hago esto, corto el excedente y voy a hacer lo mismo del otro lado. Si me quedó lana de la montada de puntos, con ello entonces voy a coser de la misma manera, solo una puntadita. Bien, una vez que hemos cosido ambos extremos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el revés de nuestro tejido y este que se ve como relieves es el derecho. Vamos a voltear esto así por el lado del revés para empezar a tejer con esta hebrita que dejamos aquí, ¿sí? La tomamos así por el lado de adentro y con un ganchillo más o menos aparente del grosor de esta lana que tenemos aquí, vamos a introducirlo aquí en el primer puntito, miren, en estos eslabones, allí, y vamos a tejer así nuestro punto bajo, ¿sí? Ahí tejemos un punto bajo, enlazo para tejer punto alto y en este agujerito que sigue inmediatamente voy a tejer 6 puntos altos. Aquí tengo uno, allí mismo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ahí está. ¿Sí? 6 puntos altos en un solo lugar. Ojo que estamos tejiendo así por el lado revés de nuestra prenda, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, vamos a ir aquí al siguiente espacio o agujerito. Ahí voy a ingresar mi crochet y voy a tejer medio puntito, ¿sí? Después enlazo y voy a dejar este siguiente espacio libre y voy a ir al que sigue, o sea, dejo uno libre y aquí vuelvo a poner 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Allí tengo 6 puntos altos. Voy inmediatamente a este espacio que sigue, ahí introduzco el crochet y tejo medio punto. Enlazo para punto alto, dejo este espacio libre y voy al siguiente. Y así voy a continuar por todo alrededor del tejido hasta llegar aquí. Bien, miren, hemos tejido así como les indiqué alrededor y hemos llegado acá, ¿sí? Aquí vamos a ir y vamos a tejer un medio punto y una cadenita más para poder cortar aquí la hebra. ¿Sí? Retiramos. ¿Cuántos pétalos me quedaron a mí? Voy a retirar esta lana. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pétalos, ¿sí? Bien. Vamos a poner dándole la vuelta así para volver a la posición del comienzo, ¿sí? Y lo mismo que hemos hecho aquí vamos a hacer de este lado, ¿sí?
pero recuerden que lo tenemos que hacer por el lado del revés. Entonces vamos a ir por aquí. Yo voy a volver a anudar aquí la anita para continuar tejiendo. Ya saben cómo es el nudo cirujano, ¿verdad? Un nudo que hacemos de esta manera y no se desata con nada. Jalamos de aquí de las patitas de arriba, luego las de abajo y cortamos muy pero muy cerquita al nudito, y por más que tiremos con fuerza no se va a desbaratar. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado, ¿sí? Tomo así la hebra, tejo un medio punto y empiezo. Tomo hebra para punto alto, ingreso aquí en esta cadenita que tengo aquí y voy a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Después de hacer 6, voy al siguiente espacio y tejo allí un medio punto. Lo que hice hace un momento, enlazo nuevamente, dejo un espacio y voy al otro a tejer nuevamente 6 puntos altos, y así de esta manera voy a dar toda la vuelta. Bien, miren, he dado toda la vuelta, también tengo 7 pétalos y voy a ir aquí a la base, ¿sí? Donde empecé, allí tejo un puntito deslizado para cerrar esta carrera. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren lo siguiente, voy a tejer 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4 cadenitas, y voy a ir acá a la unión de cada uno de estos pétalos, a este medio punto voy a entrar así por acá y por acá voy a salir y tejo medio punto. Nuevamente vamos a hacerlo para que quede bien clarito. Vamos a acercar un poquito, ahí está, 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4 cadenitas. 4 cadenitas, estoy aquí en este pétalo, voy a ir a la unión de estos dos pétalos, que es este medio punto que está aquí, y voy a ingresar así. Desde abajo del tejido paso así y vuelvo a salir hacia abajo, ¿sí? Y tejo allí medio punto. Nuevamente 4 cadenitas. Y repito lo mismo en la unión de los otros dos pétalos. Desde abajo paso hacia arriba y luego entro hacia abajo, así. Esto voy a tejer por toda esta vuelta hasta llegar aquí donde empecé. Bien, como pueden ver, este es el último tramo de 4 cadenitas y ya estamos aquí, ¿sí? Entonces voy a ir nuevamente aquí, ¿sí? Hago lo mismo, ingreso por aquí, busco el espacio y salgo así. Tejo un puntito deslizado para cerrar esta carrera de solo cadenitas. Ahora voy a repetir lo que hacía aquí en los pétalos. Voy aquí, tejo medio punto y enlazo para tejer punto alto y pongo aquí 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, ¿sí? Ahora voy aquí donde tengo la unión y allí voy a tejer un medio punto. Medio punto. Luego enlazo nuevamente, ingreso aquí en este espacio de las cadenitas y tejo 6 medios puntos. Y así continúo por todo alrededor. Bien, he tejido aquí mis últimos 6 puntos altos y lo que voy a hacer es ir aquí y tejer un puntito deslizado, ¿sí? Tejo el puntito deslizado, una cadenita más, alargo así un poquito la hebra para poder cortar, retiramos el excedente y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a ocultar estas hebritas. Ahora quiero que vean algo que es importante. En uno de los extremos hemos hecho doble hilera, por decirlo así, de estos pétalos, ¿sí? Y en el otro extremo solo hemos hecho uno. En el lado que hemos hecho solo uno, vamos a tomar nuestra aguja lanera con unos 30 centímetros de lana y vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a voltear así ya por el lado del tejido, debe de verse al revés de los pétalos, por eso hemos trabajado por el lado revés. Y vamos a ir aquí a cada uno de los pétalos, ¿sí? Miren, aquí entro en el centro de este pétalo y salgo por el otro, ¿sí? Luego voy aquí, entro en este y salgo por el otro. Entro aquí y salgo por el otro en el centro de los pétalos, ¿sí? Así. Aquí es donde he empezado. Bien. Entro en este y salgo aquí donde he empezado. Bien, ¿qué voy a hacer allí? Voy a hacer lo siguiente. Miren, una vez que he pasado ya la lanita así, voy a cerrar, ¿sí? Voy a juntar así. Retiro la aguja lanera y voy a juntar así, haciendo un nudito, ajustando bien. Hago un nudo doble que paso una vez y vuelvo a pasar otra vez, ¿sí? Para que no se desbarate. Otra vez lo hago de nuevo, una vez y otra vez. Así. Luego voy a cortar estas hebritas muy cerca, porque ya están muy aseguradas. No va a pasar nada. Y todas estas hebritas que me están quedando las voy a ocultar con la ayuda de mi aguja lanera, como ya les había enseñado en otros videos. Introduzco la aguja primero entre el tejido y luego tomo la hebra que está sobrando, la enhebro en la aguja y la paso por allí, ¿sí? Luego corto y listo. Voy a limpiar así todo mi tejido y esto tiene que verse así. Así. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora que ya tenemos asegurado así estos pétalos de aquí? Bien, déjenme que acomode bien esto. El tejido no debe subir aquí. Solo deben verse los pétalos así. Bien, vamos a voltear todo por el lado del derecho del tejido. Así. El revés debe estar por dentro. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente que esta florcita va a entrar por aquí. Y así es como se va a asegurar nuestro cuellito. Miren, queda muy bonito. Vamos a ver cómo luce en el maniquí. Y listo, miren, así es como luce nuestro cuellito bufanda con una flor que es el sujetador de este cuello. Bien, espero que este video te haya gustado, que si deseas tejerlo, compartas con nosotros las fotos a través de Instagram o del Facebook de Vivir Tejiendo. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande, gracias por acompañarme, que Dios les bendiga.